Buenos días muchachos, nuevamente. Qué gusto verlos otra vez por acá en este segundo día de estas clases, pues de esta manera. Eh, Espero hayan disfrutado del video anterior, donde pues traté o iniciamos a explicar cuáles son esas pautas que ustedes deben realizar para ir a una entrevista. Y vamos a ver la segunda parte. Espero también hayan visto el video de YouTube, luego pues que revisé la grabación, vi que sí había salido el sonido, disculpen ahí que lo corté, pero espero también hayan seguido ese video de YouTube que es muy importante. Vamos a ver otros que nos van también a ampliar esta información. Entonces, vamos a continuar con la clase de hoy. Ya permítanme y proyecto. Aquí fue donde terminamos la clase anterior, que era pues debilidades que puedo contestar o opciones de mejora, para llamarlo de una mejor manera, opciones de mejora que nosotros podemos realizar. Entonces vamos a continuar con la clase de hoy y es un poco de piensa con cuidado la ropa que vas a llevar. Nosotros vamos a ver una clase aquí en esta materia que nos va a enseñar cuál es la mejor forma o la mejor ropa que nosotros debemos llevar a los sitios. Eh, Eso es importante que ustedes, permítanme conectar aquí el computador, es importante que ustedes piensen bien la ropa que van a llevar. En la clase hemos hablado un poco sobre esto. ¿Cuál es la ropa que ustedes deben comenzar a tener, comenzar a comprar? Sí, en la clase de etiqueta al vestir vamos a ahondar un poco más, pero piensa mucho con cuidado la ropa que vas a llevar y piénsala no solo el día de la entrevista, piénsala desde antes, si tienes que organizar algo, si tienes que buscarlo, vas a llevar, ¿verdad? Si vas a llevar los hombres una camisa, ¿qué camisa vas a llevar que combine con el pantalón? Eso es muy importante que ustedes tengan eso organizado antes de prepararse a una entrevista. Entonces, es importante que ustedes organicen. Esta parte no es de más. O sea, decir, que la ropa, eso es un styling ahora y todo el mundo. No, no, es muy importante la ropa porque también es cómo te ves, cómo te proyectas. Eso es muy importante que ustedes deben hacer. Deben buscar una ropa cómoda, no van a estar con una ropa ancha o una ropa apretada que no te va a permitir realmente desenvolverte de la mejor forma durante la entrevista. Otro punto importante es que debes dormir lo suficiente y llegar puntual. Ustedes saben que en nuestra clase yo siempre he hablado de que uno de los factores importantes de mi clase es llegar puntual, la puntualidad. ¿Qué es puntualidad? Puntualidad es llegar máximo 15 minutos antes de la entrevista. Si ya tú llegas a la hora exacta, la entrevista es a las 8 y llegas a las 8 en punto, ya llegaste tarde. Ojo con eso. Si llegaste a las 8:01, llegaste re tarde. ¿Ok? Eso es muy importante. Deben llegar 15 minutos antes. Profe, pero yo quiero llegar media hora antes. No, no, media hora antes tampoco. Media hora antes vas a saturar al entrevistador. Es importante que ustedes también conozcan eso. Lleguen 15 minutos antes, 20 minutos antes, se ubican, esperan. Es importante la puntualidad, porque desde ese momento ya nosotros estamos marcando cuál va a ser nuestro derrotero como profesionales dentro de la organización. Saluda sonriente y con un apretón de mano. Creo que en la clase ya hemos conversado un poco sobre el apretón de mano y si no, pues lo voy a mostrar y cuando volvamos presencial se los presento nuevamente. El apretón de mano no debe ser así. A veces los hombres y las mujeres se saludan como así, ¿no? El apretón de mano debe ser así. No voy a apretar la mano de la otra persona. Ok, voy a envolver mi mano así, saludos suavemente. Eso es muy importante. La sonrisa, siempre sonrían, siempre estén amenos con el entrevistador. Si le das un beso al entrevistador es porque el entrevistador te dio un beso anteriormente en el cachete. ¿Ok? De lo contrario, solamente uno saluda formalmente, dice buenos días, permiso, ¿verdad? No, que yo medio conozco al entrevistador, no importa. En ese momento es un entrevistador versus un potencial trabajador de la organización. Entonces, ustedes como tal deben medir eso, y más si es una entrevista con varias personas. Yo conozco a Juan, que es el que está ahí entrevistando, pero él está con el jefe de él, el otro, el otro. Yo no puedo llegar con confianza con Juan. Debo realmente regular y comportarme de la mejor manera. Esto va en consonancia con lo anterior. Llama al entrevistador por su nombre. Es que lo conozco. Oye, Peter, como dicen en el barrio, no, se llama Pedro. Hey, señor Pedro. Yo recomiendo que nosotros seamos muy respetuosos con el entrevistador. Siempre le digamos usted, al menos, como dice la diapositiva,
que la otra persona sea una edad muy similar a ti y te tutee y te dé la posibilidad también de tutear. De lo contrario, no tuteamos, sino que le decimos usted. Siempre una palabra de respeto en este escenario. No cruces los brazos ni tengas las manos escondidas. Miren que yo en estos momentos estoy sentado, igual que ustedes estarían en una entrevista. Yo estoy usando mis manos, como se los expliqué en primer semestre, cuando hacemos la expresión oral y corporal. Tener los brazos así no es adecuado. ¿Por qué? Porque te resta expresión corporal. Es muy importante que ustedes manejen los brazos, las manos, perdón, las muestren, ¿sí? No las tengan escondidas debajo del escritorio, no las tengan acá abajo, siempre estén muy tranquilos. Pero la tranquilidad y la expresión corporal hace parte de este ejercicio, ¿vale? Vamos a ver ahora, no, todavía no. Otro punto importante, mira al entrevistador a los ojos. En primer semestre hicimos un ejercicio, no sé si recuerdan, de vernos a los ojos. Ver a la persona a los ojos permite realmente conectarte con la persona. Y eso es muy importante que nosotros pues lo hagamos. Escucha con atención y no interrumpa al entrevistador, ¿ok? Esto es muy importante. Si el entrevistador te está hablando, tú permite que termine de hablar y luego lo interpelas, no antes, ¿ok? No antes. Habla de forma clara, concisa y sin titubeos, ¿vale? No se pongan como que, no. La expresión que voy a hacer es una expresión clara, voy a decir lo que debo decir, no cómo debo decirlo, ¿ok? Y utiliza un lenguaje sencillo y positivo. No te pongas como tal a decir palabras rimbombantes que luego no vas a entender, ¿vale? Vamos a ver ahora 5 cosas que no debes hacer en una entrevista de trabajo. 5 cosas que no debes hacer en una entrevista de trabajo. Como ya sabemos que si el sonido va a funcionar, permítanme un segundo y lo programamos acá. Denme un segundo, por favor. Comparto aquí la pantalla y ahí me están viendo. Y bueno, veamos este video. Que no debes hacer en una entrevista. Mi nombre es Ariel Díaz Ríos, soy un headhunter. Te quiero comentar de 5 cosas que tú no vas a hacer en una entrevista. 5 cosas que no vas a hacer. Lo primero es llegar muy temprano. No vas a llegar muy temprano, aunque tú pienses que eso te va a ayudar, realmente es algo que puede dar un indicador de que no eres la persona correcta. Llegaste demasiado temprano a una entrevista y entonces le estás dando una carga ahora al reclutador o al entrevistador que te tiene que atender más temprano y que si no te atiende más temprano te va a dejar demasiado tiempo esperando. Así que mi recomendación es que tú puedas llegar entre 10 a 15 minutos antes de la entrevista. Tampoco llegues muy tarde o te planifiques para llegar 5 minutos porque puede ser que ocurra algo de camino y entonces tú quedes mal. Planifícate para 10 a 15 minutos antes de la entrevista. Número 2, mentir. Tú no quieres decir absolutamente nada que no sea toda la verdad en la entrevista. Nosotros nos damos cuenta cuando la persona está mintiendo. Y aunque no todo el tiempo lo podemos discernir, en cualquier momento en donde tengamos una sospecha, vamos entonces a buscar ver si realmente la persona está diciendo la verdad con una pregunta que ocurre luego de la pregunta que te hicimos inicialmente. Muchas veces estamos pendientes a las claves oculares, estamos viendo realmente cómo es el lenguaje no corporal. Así que yo no te recomiendo que tú mientas nunca. Pero en una entrevista definitivamente no debes hacerlo ni exagerar tus experiencias. Sé honesto, sé sincero. Cuando hablas con la verdad vas a poder tener muy buena afinidad con el entrevistador y aunque sean cosas que lamentablemente no tienes o no alcances en cuanto a requisitos, el hecho de que digas la verdad te va a ayudar mucho más que tú querer impresionar o querer aparentarle que tienes la destreza y más adelante se den cuenta que estabas mintiendo. Así que vas a quedar mal. Número 3 es hablar sobre salario o preguntar sobre salario. Tú no quieres preguntar sobre salario, tú vas a esperar que el tema te lo pongan a ti. ¿Okay? Tú no quieres que vayan a pensar de ti que tú lo que estás interesado es en el dinero. Tú vas a esperar a que el entrevistador o el patrono ponga primero el tema
Y entonces, luego tú vas entonces a hablar de salario y tú le vas a contestar, pero vas a esperar que ellos hablen primero de salario. Número 4 es mostrarte ansioso, mostrar ansiedad. Cuando una persona está trabajando y está buscando otro empleo, lo primero que preguntamos es, ¿por qué te quieres ir? Esto es una pregunta clave porque nos va a ayudar a nosotros a saber si la persona está ansiosa por irse. Si la persona está ansiosa por salir de donde está, a la hora de yo poder hacer una oferta de empleo, yo no voy a considerar la mejor oferta que yo puedo hacer porque yo sé que la persona se quiere ir. Así que lo que tú vas a contestar en el momento en que te digan por qué te quieres ir es, vas a identificar algo bueno de tu trabajo. Cualquier cosa que sea buena, vas a ser honesto. Cualquier cosa buena, y vas a decir, mira, me gusta donde estoy por esto. Y mencionas lo bueno de tu empleador actual. Pero le dejas saber que no te cierras oportunidades, estás muy interesado en trabajar en esta compañía, cualquier excusa real, ¿verdad? Que es por la cual estás buscando trabajo, pero no vas a decir de inmediato que estás loco por irte, porque entonces le vas a enviar el mensaje inadecuado al entrevistador. Como también hay personas que no tienen trabajo y le quieren pasar esa ansiedad al entrevistador, dejándole saber que no tienen trabajo, que necesitan trabajar, que necesitan alimentar a su familia. Y eso lo que está haciendo es desayudándote en el proceso porque estás tratando de responsabilizarme a mí por tu situación y eso no te va a ayudar a avanzar en el proceso de la entrevista pensando de que vamos a cogerte pena porque simplemente pues no tienes trabajo. La verdad del caso es que la razón por la cual te van a reclutar no es porque no tienes trabajo, la razón por la cual te van a reclutar es por tus competencias, por tus destrezas. Y por último, no vas a hablar mal de tu patrón o empleador actual o el pasado. Nunca vas a decir algo adverso o desfavorable de tus empleadores anteriores. Siempre vas a guardar sus espaldas aunque hayas tenido una mala experiencia con ellos. No vas a hablar de sus debilidades, no vas a hablar de los problemas que tuviste allí. Identifica las cosas buenas. Aunque sea muy difícil hacerlo, identifica cosas buenas de tus empleadores anteriores y cuando tú vayas a hablarle a un entrevistador, tú vas a hablar de lo mejor que esas personas o esas compañías tenían. ¿Ok? Este es el tiempo en donde vamos a lograr que el trabajo de tus sueños se haga realidad. Bien, si bien en este video nos plantean unos puntos que yo he venido tocando de qué no hacer en la entrevista. Y creo que es muy importante porque nos conecta realmente con esos elementos que a veces en la calle decimos, no, sí, es que se debe hacer de esta manera o de esta otra. No, aquí están los puntos esenciales que ustedes como personas deben realizar en la entrevista. Vamos a ver este último video y con este terminamos esta clase de hoy, ¿vale? Permítame un segundo. Un gesto dice más que 1000 palabras. Mi nombre es Ariel Díaz Ríos, yo soy un headhunter. Quiero hablarte de cómo tú puedes ser muy exitoso en la entrevista sin decir mucho. Y todo está en el lenguaje corporal, en el lenguaje no verbal. Quiero hablarte de un doctor muy reconocido de la Universidad de California que hizo un estudio, se llama el doctor Ángel Meravian. Y este doctor en psicología ha hecho un estudio muy exhaustivo de lo que es el lenguaje no verbal. Y él se dio cuenta que en la entrevista de trabajo, el 7% de la entrevista está en las palabras. El 38% está en el tono, en la tonalidad, y el 55% está en el lenguaje corporal, en el lenguaje no verbal. Así que definitivamente si tú quieres ser exitoso en la entrevista, tienes que enfocarte en el lenguaje no verbal. Así que ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que tú tienes que saber que los nervios en la entrevista muchas veces toman control de nosotros.
Así que tú tienes que intencionalmente provocar que tú puedas tener una postura correcta intencionalmente. Tú tienes que tu lenguaje no verbal manipularlo de manera tal de que tú puedas entonces ser efectivo en la entrevista sin que los nervios se asomen, sin que los nervios tomen lo mejor de ti, control de ti. Así que vas a comenzar en la entrevista y cuando conozcas al entrevistador una sonrisa genuina y le vas entonces a dar la mano. Siempre la mano. No nos vamos a acercar a darle un besito a la entrevistadora, eso no lo vamos a hacer. Siempre le damos la mano y cuando le damos la mano, yo lo que recomiendo siempre es que tú puedas entonces tu dedo índice buscar que llegue al menos aquí a lo que es la muñeca. De esta manera tú sabes que tú vas a llegar lo suficiente como para poder tener entonces un saludo firme, ¿okay? Y no sea un saludo que se quede como a mitad, donde usualmente entonces la otra persona pues acapara un poquito más y tú quedaste como un poco débil. Así que no tienes que irte muy fuerte ni querer enseñar cuánta pepa tengo, sino simplemente llegar hasta aquí, la muñeca con el dedo índice, y tú te aseguras de tener entonces un saludo firme. Saludaste, te sentaste y cuando llegaste a la silla, te sentaste en el borde de la silla. No tienes que sentarte tanto aquí, pero por lo menos por en esta área aquí, especialmente en estas sillas que son sillas que se echan para atrás, tú no quieres sentarte hasta el final. ¿Por qué? Porque vas a comenzar la entrevista aquí y puedes terminar la entrevista así. Y entonces ya aquí yo estoy demasiado cómodo, mis hombros están hacia abajo y yo estoy entonces demostrando una postura de inseguridad, de desconfianza, de que estoy cansado. Esto no es lo que tú quieres comunicar. Tú quieres comunicar que tú estás seguro de ti mismo y eso entonces el cuerpo lo comunica estando derecho. Si te sientas en el borde de la silla, tienes dos opciones. O estás derecho o estás así. Así que te recomiendo que tú te puedas entonces sentar bastante al borde, no tanto que te vayas a caer, pero sí entonces te puedas sentar bastante al borde de la silla. En la entrevista, el contacto visual es bien importante. Aquí, ¿okay? Hay personas que yo las entrevisto y me empiezan a hablar y me empiezan a contestar mirando hacia los lados. Eso es un problema porque me estás demostrando desconfianza. Yo lo que pienso es que me estás mintiendo o voy a pensarle que pues, estás demasiado nervioso. Yo prefiero a que podamos entonces mantener un contacto visual. Eso es bien importante en la entrevista. ¿Okay? Cuando tú estés contestando, si tú ves que el entrevistador es alguien que utiliza sus manos para hablar, tú puedes entonces espejear, hacer lo mismo que el entrevistador hace contestando con las manos. Si tú ves que el entrevistador tiene sus manos en la mesa, tú también puedes poner tus manos en la mesa. Esto dentro del campo de la neurolingüística se llama como el espejear o en inglés mirroring, y esto ayuda mucho a que tú puedas entonces crear un ambiente familiar dentro de la conversación y entonces el entrevistador se sienta más cómodo y a gusto contigo. Esto no es algo que vaya a hacerte quedar mal. Si tú ves que tú empiezas entonces a imitar al entrevistador, él no se va a dar cuenta, créeme, siempre y cuando lo hagas de una manera muy sutil. Bien, así que eso es muy importante. El tono de voz que tú tengas en la entrevista es bien importante. Hay personas que se ponen bien nerviosas y empiezan a hablar bien bajito, así. Hay personas que se ponen nerviosas y empiezan a hablar bien alto. Tú no quieres hacer eso, tú quieres mantener un tono conversacional. ¿Okay? Dentro de las contestaciones, ocúpate en respirar. Hay personas que se ponen bien nerviosas y eso a mí me pasa y entonces empiezan a hablar y no se ocupan en respirar. Respira, contesta, mantén control de la situación con tu cuerpo. Si tú ves que el entrevistador asume una postura antagónica, una postura no correcta, si se echa para atrás así o si cruza las manos, tú no tienes que hacer eso mismo. Pero definitivamente tú no vas a cruzar los brazos en la entrevista. El cruzar los brazos está de alguna manera comunicando que tú estás bloqueando lo que te quieren decir, que no estás de acuerdo y aunque realmente tú lo estás haciendo porque estás cansado, quieres descansar los brazos, realmente estás comunicando otra cosa. Así que es bien importante que tú puedas incluso mantener manos abiertas. Esto es algo que siempre demuestra confianza, manos hacia arriba, manos abiertas, y mientras entonces tú estás comunicando, tú estás hablando, puedas tener las manos de esta manera. No utilices el dedo índice para hablar.
no señales, aunque estés comunicando algo, no hagas esto. Mantén, si vas a utilizar las manos para dialogar, mantén entonces manos arriba y puedes entonces utilizarlas para hablar. Mientras estás hablando, pues mover las manos. ¿Okay? Por último, yo no te recomiendo a que tú estés cambiando de postura con los pies. Hay personas que pues deciden pues cruzar las piernas. Esto automáticamente va a hacer que entonces tú recuestes tu espalda y cuando tú asumes esta postura puedes puedes proyectarte un poco arrogante, puedes proyectarte como que no te interesa tanto lo que están diciendo o tú estás esperando que te complazcan a ti. Es de la manera que tú puedas entonces proyectar en una entrevista. Yo no te recomiendo que en una entrevista tú asumas esta postura. Mantente derecho, mantén una postura receptiva en donde entonces tú puedas mostrarte todo el tiempo amigable y tú puedas estar en todo momento comunicando lo correcto al entrevistador. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia sobre esto en la parte de... Bien, como ven, unos elementos importantes para seguir aprendiendo cómo comportarnos en la entrevista. Es importante, chicos, que ustedes por favor repasen este video, repasen la presentación que voy a subir en Classroom junto con el video y de esta manera puedan perfilarse a mejorar la entrevista. Ya la próxima clase que nos vemos de manera presencial hablaremos sobre la hoja de vida. La hoja de vida es el currículum vitae que uno envía para luego ser convocado a la entrevista. Les deseo a todos y a todas un feliz día, que la pasen muy bien, espero el video sea de agrado para ustedes y nos estamos viendo en la clase, ¿ok? Chao, chao.